Hola, ¿cómo estás? ¿Has escuchado hablar del doctor David Hawkins y su libro Trascender los niveles de conciencia, la escalera hacia la iluminación? En caso de que no, te voy a contar los puntos más importantes del libro. Antes de continuar, es importante que sepas que el doctor Hawkins es médico y filósofo, director del Instituto de Investigación Espiritual Avanzada y miembro de la Asociación Psiquiátrica Americana. Cuenta con más de 50 años de experiencia clínica. Trascendiendo los niveles de conciencia del Dr. Hawkins es un libro que se centra en la evolución espiritual y el desarrollo de la conciencia humana y en la relación directa que hay entre las diferentes escalas de conciencia y las emociones. El libro tiene como objetivo ayudar al lector a trascender las limitaciones del ego y avanzar en su camino hacia la iluminación. Hawkins propone que la comprensión de los niveles de conciencia puede facilitar el alivio del sufrimiento personal y colectivo. Igualmente introduce el mapa de la conciencia. Míralo en pantalla. Este mapa clasifica los niveles de conciencia desde los más bajos hasta los más altos. Los más bajos dice que son dolorosos y difíciles de soportar, y los más altos conducen a la iluminación. El mapa es fundamental para entender cómo los individuos pueden progresar en su desarrollo espiritual. Para explicar el mapa, el Dr. Hawkins empieza por hacer un detallado recorrido por la aparición de la conciencia en el planeta, que para efectos del video no tocaremos. La escala de conciencia del Dr. Hawkins clasifica las emociones humanas en niveles vibracionales que están en un rango vibracional del 1 al 1000, desde la vergüenza calibrada en 20 hasta la iluminación calibrada en más de 700. Cada nivel refleja un estado de conciencia afectando no solo al individuo, sino también a quienes lo rodean. La mayoría de la población mundial opera por debajo del nivel de coraje, que está calibrado en 200. Es muy limitado. Las emociones negativas como la culpa y la tristeza vibran a bajas frecuencias afectando nuestro bienestar, en contraste con las emociones como el amor y la alegría que vibran alto y son más beneficiosas. Estamos tan interconectados que podemos ayudar a nuestro entorno vibrando alto. Por ejemplo, una persona que vibra en el amor, recuerda que es una vibración de 500, puede contrarrestar las bajas vibraciones de 720,000 personas que estén vibrando por debajo de 200. Así de poderoso es el amor. Pero solamente el 4% de la población mundial tiene una vibración de 500. ¿Ya entiendes por qué tu país, tu planeta están como están? El promedio vibracional de una persona que logra vibrar en el coraje es de 207, pero se recomienda aspirar a 500 o más. Alcanzar estos niveles transforma radicalmente la calidad de vida. Pero es bueno que sepas que el canto de los pájaros, el ronroneo de los gatos y los perros moviendo su cola tienen una vibración de 500, que es el mismo nivel de vibración del amor. Empecemos por los niveles más bajos de acuerdo con el libro. Vergüenza, desesperación, niveles de calibración de 20 y por debajo. Este nivel está peligrosamente próximo a la muerte, que puede ser elegida como suicidio consciente o sutilmente por no adoptar medidas para prolongar la vida. La muerte por negligencia, indiferencia, descuido o accidente es común en este nivel. Todo el mundo es consciente del dolor de perder la cara, llegar a ser desacreditado o de parecer no persona. En la vergüenza las personas esconden sus cabezas para escabullirse, deseando ser invisibles.
Las primeras experiencias de la vida, tales como el abandono o avergonzarse de abuso físico, emocional o sexual, deforman la personalidad de por vida a menos que estos problemas sean resueltos después. La vergüenza, como Freud afirmaba, produce neurosis, es destructiva para la salud emocional y psicológica y, como consecuencia de la baja autoestima, le hace a uno propenso al desarrollo de enfermedades físicas. La personalidad basada en la vergüenza es tímida, retraída, introvertida y autocrítica. Los niños avergonzados son crueles con los animales y con los demás. El comportamiento de la gente cuya conciencia está solo en una vibración de 20 es peligrosa. Son propensos a las alucinaciones de carácter acusatorio, así como a la paranoia, y algunos se vuelven psicóticos o cometen crímenes extraños. La desesperación es caracterizada por la desesperanza y es descrita como un estado desanimado e infernal de soportar. Quien vibra en vergüenza se siente abandonado por Dios, sin esperanza, deprimido y con una alteración de la experiencia del tiempo comparable a los niveles más bajos de la experiencia del infierno descrito por Dante. Abandonen toda esperanza los que entráis aquí. Aunque la vergüenza puede ser transitoria en la vida normal, es un obstáculo muy importante para la evolución espiritual. Sigamos con el siguiente nivel: la culpa y odio vengativo. Nivel de calibración 30. La culpa suele utilizarse para manipular y castigar. Se manifiesta en una variedad de expresiones tales como el remordimiento, la autorrecriminación, el masoquismo y toda la gama de síntomas de la víctima. La culpa inconsciente repercute en enfermedades psicomáticas, la propensión a los accidentes y comportamientos suicidas. Muchas personas luchan con sus culpas toda la vida, mientras que otros intentan escapar de ella desesperadamente, negándolas por completo. La culpa grave se ve como una autocondena, como algo malo, malvado, y se ve a Dios como castigador y vengativo. La culpa es un comportamiento aprendido con importantes componentes psicológicos. Participa la sociedad, los padres, la religión, así como la programación negativa de los programas sociales. Oh, mira Dios cómo sufro. Se convierte en un sutil intento de manipular a Dios. La culpa es la consecuencia de la memoria, de lamentar las acciones pasadas, pero como son recordadas. La culpa surge de alguna crítica carente del pasado. Es superada por los dispositivos de la reparación, la confesión y la dedicación moral, así como por la compensación de las buenas obras, el proceso de deshacer. Pero es importante tener en cuenta que la ausencia de culpa es una condición aún más grave que su opuesto, que la culpa excesiva. Su ausencia conduce a una forma de desorden mental que hace un siglo se llamó imbecilidad moral. Seguimos con la apatía. Nivel de calibración 50. El nivel de apatía se caracteriza por el abandono, la indiferencia, la pobreza y, en los grados más graves, por la desesperación y la desesperanza. El mundo y el futuro son sombríos y el patetismo es el tema de la vida. Es un estado de impotencia y sus víctimas, necesitadas en todos los sentidos, no solo carecen de recursos, sino también de la energía para aprovechar lo que pueda estar disponible. Sin la voluntad de vivir, la desesperación se fija no respondiendo al estímulo. Los ojos detienen el movimiento y no hay suficiente energía para tragar la comida ofrecida. Este es el nivel de las personas sin hogar y los vagabundos de la sociedad. Es también el destino de muchos ancianos que se aíslan por enfermedades crónicas o progresivas. Los apáticos son dependientes, son pesados y sentidos como una carga por aquellos que los rodean. Momentos o incluso periodos de tiempo apático pueden ocurrir ocasionalmente en la vida de cualquiera, donde hay
momentos de bajón y sentimientos desalentadores. La única manera de salir de este callejón sin salida es a través de la voluntad. El siguiente nivel es el sufrimiento, que calibra en 75. Este es el nivel de la tristeza, la pérdida, el desaliento. La mayoría de las personas lo han experimentado en algún momento, pero los que permanecen en este nivel viven una vida de arrepentimiento constante y depresión. Este es el nivel del duelo, el dolor y el remordimiento por el pasado. Es también el nivel de los perdedores habituales y los jugadores crónicos que aceptan el fracaso como parte de su estilo de vida, a menudo desembocando en la pérdida de puestos de trabajo, amigos, familia y oportunidades, así como el dinero y la salud. Las pérdidas importantes en la vida temprana te hacen vulnerable a la aceptación pasiva del sufrimiento, como si la tristeza fuera el precio de la vida. En el sufrimiento uno ve la tristeza por todas partes, la tristeza de los niños pequeños, las condiciones del mundo e incluso la tristeza de la vida misma. Aunque el sufrimiento es el cementerio de la vida, todavía tiene más energía que la apatía. Así, cuando los pacientes apáticos traumatizados comienzan a llorar, sabemos que está mejorando. Una vez que empiezan a llorar, comerán de nuevo. La persona espiritualmente evolucionada que tiene pocos deseos o apego es relativamente inmune al sufrimiento, ya que la experiencia de la fuente de la felicidad se origina en el interior y no depende de factores externos. Se puede desmontar el sufrimiento desmontando el deseo. El siguiente nivel de frecuencia es el miedo, con una calibración de 100. El nivel 100 es más energía que el anterior. El miedo a lo peligroso corre por gran parte del mundo, estimulando una actividad sin fin. El miedo a los enemigos, el miedo a la vejez, a la muerte, al rechazo, muchos miedos sociales, es un motivador básico en la vida de la mayoría de la gente. Desde el punto de vista de este nivel, el mundo parece peligroso, lleno de trampas y amenazas. El miedo es la herramienta preferida del control de las agencias opresivas totalitarias. El miedo se convierte en obsesivo y puede tomar cualquier forma. Por ejemplo, el miedo a la pérdida de una relación conduce a celos y a un nivel alto de estrés crónico. El miedo limita el crecimiento de la personalidad y conduce a la inhibición. El miedo es una emoción, pero también es un estilo de vida dominante y por eso es limitante. El miedo realista, por ejemplo, la precaución, sirve para la supervivencia, en contraste con los temores irracionales que indican problemas psicológicos o intrapsíquicos. Desde el punto de vista evolutivo, el miedo surgió como requisito para la supervivencia animal. Desde este punto de vista, se puede ver que la vida humana comienza con el niño ya experimentando miedo, siendo disminuido o perdido por la figura materna. El miedo sigue durante toda la vida y termina con el miedo a la propia muerte junto con el miedo a lo desconocido. Los grados clínicos del miedo se expresan como trastornos de ansiedad, incluidas fobias, trastornos de estrés postraumático, inhibiciones o exceso en los mecanismos de compensación como la retirada, la dependencia o la adicción a sustancias. El miedo es el último obstáculo que hay que superar. Desde el punto de vista de la investigación de la conciencia y su evolución, el miedo es un producto de la persistencia del ego y su incapacidad para renunciar a su soberanía. A mayor nivel de conciencia, mayor temor de Dios y menos miedo, dice Hopkins. En el siguiente nivel de vibración, con el 125, está el deseo. El deseo motiva vastas áreas de la actividad humana, incluyendo la economía.
Los publicistas juegan con los deseos para programarnos con necesidades vinculadas a impulsos instintivos. El deseo nos motiva a dedicar un gran esfuerzo para alcanzar las metas u obtener recompensas. El deseo por el dinero, el prestigio o el poder corre por la vida de muchos de los que han superado el miedo como motivación predominante de la vida. El deseo es también el nivel de las adicciones, donde el deseo se convierte en un anhelo más importante que la vida misma. El deseo tiene que ver con la adquisición y la acumulación, que es a menudo insaciable, ya que es un campo de energía continuo. El inconveniente del deseo es expresado por su cualidad compulsiva que puede llevar a la ansiedad constante, a la impulsividad. Cuando se expande por la emotividad, puede ser experimentado como necesidades. El lado oscuro del deseo puede ser la sensación de carencia interna, lo que lleva a la compulsión. El deseo por los símbolos de importancia, de prestigio, de rango, que se note la popularidad. Estos impulsos llevan a la rivalidad, la búsqueda del estatus, a trepar socialmente y un sinfín de deseos por las posesiones, por lo cual el dinero se convierte en un fin en sí mismo. La sensación repetitiva del ciclo deseo-saciedad lleva al escalamiento en aquellas personas vulnerables de la ansiedad y la adicción. Este escalamiento tiene el mismo nivel que los impulsos instintivos y puede incluso llegar a ser priorizados sobre la vida misma. Debido a que el problema es interno y no externo, los intentos de controlar la ansiedad compulsiva con la fuerza de voluntad rara vez tienen éxito. El siguiente nivel de vibración con 150 es la ira. La ira puede llevar a una acción constructiva o destructiva. A medida que las personas salen de la apatía y el sufrimiento y lo convierten en miedo como forma de vida y empiezan a desear, el deseo lleva a la frustración que a su vez conduce a la ira. Por tanto, la ira puede ser un punto de apoyo por el cual los oprimidos son finalmente catapultados a la libertad. La ira por la injusticia social, la victimización y la desigualdad ha activado grandes movimientos que han llevado cambios importantes en la estructura de la sociedad. La ira, sin embargo, se expresa más a menudo como resentimiento o como un estilo de vida ejemplificado por la irritabilidad. Son personas explosivas que son hipersensibles a los desaires y a convertirse en coleccionistas de injusticia, así como a ser camorristas, discutidores, beligerantes o litigiosos. La ira prevalece en la sociedad como una reacción transitoria. Las personas que se sienten interiormente débiles y vulnerables, la ira parece exterior. Para las personas que son fuertes, la ira es vista como una debilidad primitiva. La persona impaciente y la personalidad psicopática no sufren de baja autoestima, sino que, por el contrario, tienen egos hinchados. El orgullo es el siguiente nivel de calibración y calibra en 175. El orgullo puede ofrecer una sensación de bienestar y de pertenencia, pero es engañosa y depende de factores externos. El orgullo puede llevar a una persona a ser racista, nacionalista, extremista y desembocar en actitudes divisivas, conflictos o hasta en una guerra. El fundamentalismo religioso está estancado en este nivel. Quien está en este nivel tiene sus creencias tan enraizadas que cualquier ataque a estas es tomado como un ataque personal. Ahora seguimos con el coraje, que tiene una vibración que calibra en 200. Se entiende el coraje como valentía. Las personas que calibran en 200 ven la vida como un reto. Cruzar el nivel 200 es el paso más crítico en la evolución de la conciencia y su calidad es concordante tanto en la vida interior como en la vida exterior. En el nivel 200 hay una aceptación intuitiva de la verdad, de rendir cuentas como una realidad social y espiritual. Esto va acompañado por el surgimiento de la conciencia, de la responsabilidad por el destino del alma propia
y no solo por el cuerpo y la satisfacción del ego. El coraje trae confianza interna y una mayor sensación de poder personal, ya que no depende de los factores externos o los resultados externos. El coraje lleva a la exploración y el autodesarrollo y facilita el crecimiento personal y la evolución de la conciencia. El siguiente nivel es la neutralidad y calibra en 250. El nivel de neutralidad se caracteriza por la flexibilidad y la seguridad personal, donde se manejan las situaciones sin necesidad de demostrar nada a los demás. Este es el comienzo de la confianza interna, cuando se siente el propio poder. Ya no te dejas intimidar fácilmente o conducir a probar nada. La expectativa es que la vida, con sus altos y bajos, estará básicamente bien si puedes capear el temporal. Es una actitud propia del nivel 250. Las personas en la neutralidad tienen la sensación de bienestar. Lo que marca este nivel es una confianza en la capacidad para vivir en el mundo. El siguiente nivel es la voluntad y calibra en 310. Este nivel es muy positivo, lleno de energía. Puede verse como una puerta de entrada a los niveles superiores de conciencia. En el nivel de la voluntad, el trabajo se hace bien y el éxito es común en todas las actividades. El crecimiento aquí es rápido. Son las personas elegidas de antemano. La voluntad implica que se ha superado la resistencia interna a la vida y se está comprometido con la participación. La voluntad se convierte en un aspecto clave, permitiendo a las personas ser más organizadas y disciplinadas en su vida diaria y en sus estudios. El siguiente nivel, calibrando 350, es la aceptación. Este nivel de conciencia es una transformación importante. Se lleva a cabo al entender que uno mismo es la fuente y el creador de la experiencia propia de la vida. Por debajo del nivel de conciencia 200, hay tendencia a verse como víctima, a merced de la vida. Esto se debe a la creencia de que la fuente de la propia felicidad o la causa de los problemas que uno tiene está afuera. El enorme salto de recuperar el propio poder es completado en este nivel, con la comprensión de que la fuente de la felicidad está en el interior de uno mismo. La aceptación no debe ser confundida con la pasividad, que es un síntoma de la apatía. La aceptación permite la participación en la vida, en los propios términos de la vida, sin tratar de garantizar su conformidad con una agenda. Ahora tenemos a la razón, que calibra en 400. La inteligencia y la racionalidad se ponen al frente cuando la emotividad de los niveles inferiores es trascendida. El inconveniente de este nivel es la incapacidad de distinguir claramente la diferencia entre los símbolos y lo que representan, y la confusión entre los mundos objetivos y subjetivos que limitan la comprensión de la causalidad. Este nivel es dejar de ver el bosque y solo ver los árboles, y enamorarse de conceptos y teorías para terminar perdiendo el punto esencial. El intelecto acumula, ordena, procesa y asimila la información espiritual y religiosa. Parece una paradoja que al mismo tiempo puede volverse una limitación para la evolución hacia un nivel de conciencia superior. Lo que se requiere es trascender la mente. Ahora llegamos al nivel de calibración 500, el amor. El nivel 500 se caracteriza por el desarrollo de un campo de energía que es progresivamente incondicional, inmutable y permanente. No fluctúa porque esta fuente interior de la persona que ama no es dependiente de factores externos. Amar es una forma de ser y de relacionarse con el mundo y el perdón. El amor nutre y arropa. El amor no es intelectual y no procede de la mente. El amor emana del corazón. Tiene la capacidad de elevar a los demás y conseguir grandes hazañas debido a su pureza de intención. En los niveles inferiores de conciencia, lo que es percibido como amor es condicional y se identifica con posesión, pasión, romance, deseo, los cuales son proyectados sobre las personas u objetos para darles un carácter especial, emocionante, y ese glamour tiende a desaparecer
después de que el objeto preciado o relación es obtenido. El amor es autocumplimiento y por lo tanto no busca ganancia o compensar la carencia. Ya no necesita conseguir. Es por lo tanto libre para pacíficamente estar con y apreciar. Ahora seguimos con la alegría, el amor incondicional, el éxtasis, que tiene una calibración de 540 a 599. A medida que el amor se vuelve cada vez más incondicional, comienza a experimentarse como una alegría interior. El amor incondicional es la meta de la mayoría de las personas espiritualmente comprometidas y especialmente de devotos espirituales serios y aspirantes. Ahora tenemos el nivel de la iluminación, paz, felicidad, que tiene una calibración de 600. Este campo de energía está asociado con la experiencia designada con términos tales como trascendencia, iluminación, felicidad y conciencia de Dios. Cuando este estado es alcanzado, la distinción entre el sujeto y objeto desaparece y no hay ningún punto focal específico de percepción. Con frecuencia las personas en este nivel dejan el mundo debido a que el estado de éxtasis se opone a la actividad ordinaria. Algunos persisten, sin embargo, y se convierten en maestros espirituales y otros acaban anónimamente para el bien de la humanidad. Las grandes obras de arte, la música y la arquitectura calibran en 600 y 700 y pueden transportarnos temporalmente a mayores niveles de conciencia y son reconocidas universalmente como inspiradas y atemporales. Ahora tenemos el nivel de la autorrealización, que tiene una calibración superior a 700. Este es el nivel de los sabios, de los grandes maestros, de quienes logran la autorrealización en la realidad espiritual. Es un nivel de poderosa inspiración, ya que estos sabios iluminados programan los campos de energía de atracción de manera que influyan en toda la humanidad. En este nivel ya no se prolonga la experiencia de ser personal individual, separado de los demás, sino que hay una identificación de ser con la conciencia y la divinidad. A partir del nivel 700, las resistencias que residen en la conciencia colectiva de la humanidad han de ser trascendidas en el interior del maestro. Al alcanzar los niveles más altos de conciencia, los miedos y las preocupaciones del pasado pierden relevancia. Este crecimiento personal permite una nueva perspectiva y metas más claras. Ahora te pregunto, ¿en qué nivel de conciencia te encuentras?